Cuando llegan las crisis a nuestra vida, tenemos varias opciones. Cuando llegan los problemas a tu vida, tenemos diferentes opciones. Esas opciones a veces nos la da la familia, los amigos, nuestros conocidos, los compañeros de trabajo. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las crisis, ¿sabes qué? Lo primero que nosotros hacemos es tratar de ver nuestra estrategia para solucionar dichos problemas. Lo voy a repetir. Cuando llegan los desafíos, cuando llegan los problemas, lo primero que hacemos es analizar el método, la forma para solucionar los problemas. ¿Y dónde queda nuestra creencia, nuestra confianza que decimos tener en Dios? ¿Dónde? De eso se trata la lección de esta mañana. El título de la lección es Poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Para eso debemos leer Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ese es el texto para el día de hoy que debemos leer. Y quiero compartirlo con ustedes para que vean el problema en el que está metido el rey Josafat. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice la escritura en este texto: que es una historia, insisto, muy, pero muy interesante. Dice la Biblia: la mala noticia llega, versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: ojo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y he aquí están en esta ciudad, Hazezón Tamar, que es en Gadi. Ojo con la actitud, ojo con la actitud de Josafat, ojo con la actitud de Josafat. ¿Qué actitud tuvo Josafat? Dice el texto, entonces él tuvo temor. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Oigan bien, cuando llegan los problemas, cuando llegan los desafíos, algo sí es válido tener. Cuando llegan los problemas, cuando llegan esas situaciones difíciles a tu vida, algo sí es válido tener. ¿Qué es válido tener? Miedo. ¿Qué es válido tener? Temor. ¿Qué es válido tener? Pues el miedo, el temor, la angustia, la desesperación. Eso es natural, es un sentimiento humano, es una emoción humana. Eso es válido tenerlo. Queridos hermanos, lo que no es válido es desistir. Lo que no es válido es darse por vencido. Eso no es válido. Eso sí que no es válido, queridos hermanos. Eso no es válido. Y dice el texto que Josafat tuvo temor. Llegó el problema, llegó el desafío, Josafat tuvo temor. Sí, tuvo temor. Pero miren la solución, pero miren la estrategia que tomó Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Gloria a Dios. Pero Josafat, en medio de su temor, en medio de su angustia, en medio de su temor, humilló su rostro para consultar a Jehová. Humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios, queridos hermanos, por ese gran consejo a primera vista que nosotros obtenemos de la lección de esta mañana?
tuvo temor, sí. Tuvo angustia, sí, pero humilló su rostro para consultar a Jehová, pero humilló su rostro para consultar a Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Tuvo miedo? Sí. ¿Tuvo temor? Sí. ¿Estaba desanimado? Sí. Pero ¿saben qué? Él tenía algo más importante en quien confiar. Él tenía algo más importante que su miedo. Él tenía a Jehová, su Dios, de su lado. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llegan los momentos difíciles, crudos, crueles a nuestra vida, hay algo importante que nosotros podemos hacer. ¿Qué es? Consultar a Jehová. Por favor, Juanita, cuando lleguen los problemas a tu vida, consulta a Jehová. Consulta a Jehová. Queridos hermanos, familia, cuando lleguen los momentos difíciles, o sea, es normal que lleguen los momentos difíciles a nuestra vida. Es algo natural que los problemas, que los contratiempos, que las crisis lleguen a nuestra vida. Pero cuando esos momentos lleguen a nuestra vida, dejemos, por favor, dejemos de buscar nuestras soluciones. Mejor consultemos a Jehová. Consultemos a Jehová. Familia, la solución, la clave está en consultar a Jehová. La clave está en consultar a Jehová. Primer paso para arreglar los problemas, para arreglar los desafíos. Primer paso, tener miedo. Parece ridículo lo que estoy diciendo, pero el primer paso para solucionar los problemas es tener miedo. Si Josafat no hubiera tenido miedo, hubiera dicho, no, pues nosotros tenemos suficientes hombres. De paso, nuestra lección dice que Josafat se había estado preparando, o sea, había estado, dice, reforzando, es la palabra. Josafat había estado reforzando a sus soldados, a su ejército. O sea, él, desde el punto de vista humano, estaba preparado para la guerra. Pero tuvo miedo. El primer paso para solucionar los problemas es tener miedo. El primer paso para solucionar los problemas es tener miedo. Cuando tú no tienes miedo, cuando yo no tengo miedo, entonces empiezo a arreglar los problemas por mi propia mano. Cuando yo no tengo miedo, empiezo a arreglar los problemas por mi propia mano. Y allí viene el desastre. Porque yo confío en mi poder, porque yo confío en mi capacidad, porque yo confío en mi estrategia, porque yo confío en lo que hay en mi cartera, porque yo confío en mi negocio, porque yo confío en los amigos que ya me prometieron que me van a ayudar con este problema. Allí está la situación difícil. El primer problema, el primer secreto para arreglar los problemas es tener miedo. El secreto para arreglar los problemas es tener miedo. ¿Cuál es el primer secreto para solucionar los problemas? Tener miedo. Es tener miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas miedo, indudablemente te van a llevar a hacer el segundo paso. Vas a desconfiar de ti mismo. La palabra tener miedo, tener temor, significa que tú desconfías de ti mismo. O sea, no sabes qué hacer, tú desconfías de ti mismo. Eso es lo que significa tener miedo, desconfiar de uno mismo. Tener miedo significa yo no puedo. Tener miedo significa yo no puedo. Tener miedo significa yo no puedo. Eso es lo que significa tener miedo. Yo no puedo. Por eso el secreto, el primer secreto para solucionar los problemas es decirle a Dios, tengo miedo, yo no puedo, Señor, yo no puedo. Y entonces me va a llevar a consultar a Jehová, pero dime qué debo hacer. Yo no puedo, Señor, yo no puedo, pero dime qué debo hacer, pero dime qué puedo hacer. Por eso el texto dice que Josafat tuvo temor. O sea, yo no puedo. Yo no puedo. Y consultó a Jehová, su Dios, se humilló. La palabra temor, la palabra miedo implica
humillación para el ser humano, implica humillarse. ¿Por qué? Porque a nadie de nosotros nos gusta decir, es que tengo miedo. A nadie de nosotros nos gusta decir, es que tengo miedo. A nadie de nosotros le gusta tener, yo no puedo. A nadie de nosotros le gusta decir, es que yo no puedo. A nadie. Pero cuando llegan los problemas, esa es la mejor frase que debiéramos decir. Dios mío, yo no puedo. La mejor frase que nosotros debiéramos decir es, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. De verdad. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Gloria a Cristo Jesús. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y consultaron a Jehová. Y consultaron a Jehová. Dice el texto, y consultaron a Jehová. El tercer secreto está en renovar, en consagrar nuestra vida a Dios. Dice el texto, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ojo, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Y miren lo que dice el texto sigue diciendo, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¡Gloria a Dios! Miren, las decisiones buenas nos llevan a decisiones buenas. Bendito sea el nombre de Dios. Miren la decisión de Josafat como rey. Josafat era el líder y él dice, ¿saben qué? Yo tengo miedo. Yo no sé cómo le vamos a hacer para la guerra. Yo tengo miedo, de verdad, tengo miedo. Pero consultemos a Jehová. Y los de Judá escucharon al rey y Josafat dijo, hay que ayunar para consultar a Jehová nuestro Dios. Vamos a ayunar, vamos a ayunar. Y dice el texto, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Gloria a Cristo Jesús. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda, vinieron para pedir ayuda a Jehová. A Jehová. Qué maravilloso, qué bonita noticia encontramos nosotros aquí. Vinieron para pedir ayuda a Jehová. Y miren entonces, queridos amigos, queridos hermanos, la oración de el gran Josafat, la oración de Josafat que nosotros encontramos aquí. Miren qué es lo que dice, sigue diciendo, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Qué frase poderosísima, familia. Miren qué frase poderosísima nosotros encontramos aquí. Aquí encontramos nosotros una frase linda. Eso es lo que yo les decía. Cuando llegan los problemas, cuando llegan los desafíos, la frase que debiéramos decir es esta. La frase que debiéramos decir cuando tienes un problema, cuando tienes un desafío, cuando tienes una crisis, la frase que debes decir es esta. Porque en nosotros no hay fuerza tan grande, o sea, contra nos, más bien, pero en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y miren la palabra, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Gloria a Dios. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué rey ignorante, qué rey sin liderazgo, alguien podría estar pensando. Tiene un problema y tiene miedo. Tiene un problema y le da temor. Qué rey cobarde tenía el pueblo de Judá. A simple vista podríamos decir que así es. Pero no, qué rey tan sabio tenía el pueblo de Judá. Escuché lo que estoy diciendo. Qué rey tan sabio tenía el pueblo de Judá. ¿Por qué qué rey tan sabio? Porque en lugar de hacerse el valiente, en lugar de consultar a los espiritistas, en lugar de consultar a los falsos profetas, en lugar de consultar a una persona externa, él fue directamente con Dios, humilló su rostro delante de Dios
y le dijo, Señor, en nosotros no hay fuerza. En nosotros no hay fuerza. No hay fuerza, no podemos contra una multitud tan grande. Esas son las frases que tú y yo debiéramos decir a menudo. Señor, tengo un problema, pero no sé qué hacer. Señor, tengo un problema, pero no sé qué hacer. Señor, tengo un problema, pero no sé qué hacer. Ah, no, pero cuando usted tiene un problema, va con el brujo, va con el hechicero. Cuando usted tiene un problema, allí amigos para intentar que le arreglen su problema, en lugar de correr a Jehová su Dios. Cuando tiene un problema, allí va a solucionar el problema con sus propias estrategias, con sus propios medios. Allí está el problema. Familia, la Biblia nos presenta la solución, las estrategias para arreglar nuestros problemas. Ese es el problema. En lugar de decirle a Dios, Señor, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No sé qué hacer, no sé qué hacer. En medio de la crisis, en medio de los problemas, la mejor estrategia, lo mejor de lo mejor, sería decirle, Señor, no sé qué hacer, pero vuelvo a ti mis ojos. No sé qué hacer, pero vuelvo a ti mis ojos. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Aparece un profeta. Aparece un profeta. Y le dice lo siguiente. Aparece un profeta, ahí había un profeta, y entonces ese profeta le dice a Josafat, tranquilo, no habrá necesidad que peleen ustedes. Oh, gloria a Dios. Tranquilos, no hay necesidad de que peleen ustedes. Tranquilos. Aquíétense. Tranquilos. Estén quietos. Vean la salvación de Jehová con ustedes. Tranquilos. No van a pelear. No van a pelear. No teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos porque Jehová estará con ustedes. Tranquilos. O sea, en medio de los problemas, en medio de los desafíos, deben estar tranquilos. Dice otra frase lindísima, que tú tienes que hacerla tuya, que tú tienes que hacerla propia. Esta frase, esta gema, a mí me ha ayudado demasiado, porque dice el texto, no teman, ni se amedrenten. No teman, ni se amedrenten delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. A veces pensamos que los problemas, que las crisis que enfrentamos son nuestros problemas. Y ahí encontramos otro secreto. Tu crisis que estás enfrentando ahora, la crisis que estás enfrentando ahora, los problemas que estás enfrentando ahora, quiero decirte que no son tus problemas, no son tus crisis, no son tus necesidades. Son problemas de Dios, son guerras de Dios, son guerras de Dios. Y Jehová peleará por ti, y Jehová peleará por ti. Pero debes tener confianza en Dios, pero debes humillar tu rostro delante de Dios, pero debes humillar tu rostro delante de Dios. Debes humillar tu rostro delante de Dios. Insisto, ¿cuál es el mayor problema que tenemos? El mayor problema que nosotros tenemos, ¿cuál es? Tenemos un problema y lo arreglamos a nuestra forma. Tenemos un problema y lo arreglamos con nuestro método. Ese es el problema. El problema es que nosotros tenemos un problema y lo arreglamos con nuestros métodos. Hay una necesidad en la iglesia y lo arreglamos con nuestros métodos. Ese es el problema. Pero me encanta que es lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Dice así, gloria a Dios, familia. Crean en Jehová vuestro Dios y estarán seguros.
Crean en Jehová su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Crean en sus profetas y serán prosperados. Miren el texto poderoso que dice, crean en Jehová su Dios y van a estar seguros. Pero si creen en sus profetas, van a ser prosperados. Dejemos de confiar, familia. Dejemos de confiar en los brujos. Dejen de confiar en los brujos. A veces su familia está enferma, usted está enfermo, y lo primero que le dicen, te hicieron maldad. Ve con el brujo para que te limpie. Ve con el hechicero para que te limpie. Ve con este espiritista para que te limpie. Familia, confíen en Dios. Confiemos en Dios. Crean en su palabra, confíen en sus profetas y seréis prosperados. Y seréis prosperados. Qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso es saber. Qué maravilloso es saber. ¿Saben qué fue lo único que hizo? ¿Saben qué fue lo único que hizo Josafat y el pueblo de Judá frente a este problema? Lo único que hicieron frente a este problema, los de Judá, fue lo siguiente: cantar, cantar. Eso fue lo único que hicieron. Dice el texto, y ha habido consejo con el pueblo. Lo único que hicieron los hombres de Judá con Josafat fue dejar que unas personas oraran, cantaran, que alaben a Dios, que alaben a Dios, que alaben a Dios, que alaben a Dios, que le rindan tributo a Dios. La orden fue, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y la gente se puso a cantar, y la gente se puso a adorar a Dios, y la gente se puso a rendirle tributo a Dios. Y dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y el texto lo dice claramente, y se mataron los unos a los otros. ¿Y qué fue lo único que hizo Josafat? Tener miedo, humillar su rostro delante de Dios, proclamar ayuno y cantar. Confió en Jehová su Dios. Confió en Jehová su Dios. Confió en Jehová su Dios. Si tú confías en Jehová tu Dios, vas a estar seguro. Si tú confías en Jehová tu Dios, vas a estar seguro. Pon a Dios en primer lugar cuando tengas problemas. Pon a Dios en primer lugar cuando tengas problemas. Pon a Dios en primer lugar cuando tengas problemas. Pon a Dios en primer lugar cuando tengas problemas. Y tus crisis serán llevadas de una mejor manera. Tus crisis no son tus crisis, son crisis de Dios. Las guerras que enfrentas no son tus guerras, son las guerras de Dios. Las guerras que enfrentas no son tus guerras, son las guerras de Dios. La guerra que enfrentas no es tu guerra, es la guerra de Dios. ¿Cuántos quieren agradecerle a Dios esta mañana y quieren escribir ahí en el chat? Señor, ayúdame a creer que la guerra que enfrento no es mi guerra, es tu guerra. La guerra que enfrento no es mi guerra, es la guerra de Dios. Vicenta Morales, tus problemas no son tuyos, son problemas de Dios. La guerra que enfrento no es mi guerra, es la guerra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus consejos. Gracias, Padre. Reconocemos
que cuando llegan los problemas, las crisis, lo primero que hacemos es ver cómo podemos solucionarlo, cómo podemos solucionarlo. Es lo primero, es lo primero. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos aprendido que la solución no está en mis métodos, no está en mis estrategias, la solución está en buscar tu rostro, porque tú nos darás sabiduría para cómo actuar, para cómo avanzar, para cómo realizar mejor las estrategias de la solución. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Tu palabra dice, confíen en Dios y van a estar seguros. Qué lindo. Confíen en Dios y van a estar seguros. Si ustedes creen en la palabra de los profetas, van a ser prosperados. Reconocemos que te hemos fallado. La verdad que hemos solucionado nuestros problemas con nuestros métodos. Hay personas que son miembros de iglesia y creen que yendo a un brujo, a un hechicero, van a solucionar su enfermedad, van a solucionar sus males. Señor, pero nosotros no debemos consultar a los muertos. No debemos consultar a todo ello que es abominación para ti, porque tenemos a un Dios vivo, real. Ayúdanos mejor a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, querida familia, que mi Dios los bendiga, que mi Dios los acompañe en este día de actividades. Feliz semana, que donde ustedes estén, donde vivan, las actividades que realicen, Dios los bendiga, Dios los pueda prosperar. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Un saludo y feliz semana. Saludos, amigo Gary. Que Dios te bendiga. Saludos también a Marta, a Rebeca, a Margarita, a Rosy, a Eli, a Vicenta. Vicenta Morales, no te había visto por aquí, pero qué bueno que nos acompañes durante este día. Rebeca, que Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6.